deidad del Mesías, y va a estar basada en el Evangelio de Juan, del apóstol Juan. Y ahí pues tomen sus Biblias y sus apuntes para ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Ese va a ser el texto que vamos a estar considerando en esta noche. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice el pasaje, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Bien, en primer lugar, el propósito esencial del libro. Esto es importante que entendamos qué propósito, qué fin tuvo Juan de escribir acerca de la vida de Jesús. Perdón, ando también con un poco de tos, un poco de gripe. Bueno, ustedes saben que el Evangelio de Juan es en su contenido distinto a Mateo, Marcos y Lucas. Y la razón, entiendo que la razón de ello tiene que ver porque Juan esencialmente, fundamentalmente, de forma central, él quiere tratar algo acerca de la persona de Jesús, ¿sí? Entonces, antes de comenzar nuestro estudio, es importante que tengamos esto en mente y lo tengamos muy en claro. El propósito esencial del libro y central también del libro de Juan el apóstol. Y es probar la divinidad o deidad de Jesús. Ese es su propósito esencial, vamos a llamarle así, y central. Allí en el contenido de su escrito, de su documento, perdón, inspirado, es demostrar que Jesús es Dios, es de naturaleza divina. Ese es el punto de Juan en este documento. Miren, vayamos ahora para ver un poquito de esto en el Evangelio, bueno, allí de Juan, ¿sí? Vayamos al capítulo 20. En el capítulo 20, versículos 30 y 31, para ver que Juan ciertamente tiene ese propósito o fin con su documento de manera esencial y central. Y eso es importante, aunque lo esté repitiendo de nuevo, para que cuando leamos el Evangelio de Juan, lo estudiemos, partamos de esa premisa, ¿sí? Partiendo de esa premisa de que él está escribiendo con ese fin, de demostrar que Jesús de Nazaret, aunque era hombre, no fue cualquier hombre. Aunque era un ser humano, no fue cualquier ser humano. Y en ese sentido, exaltar pues y descubrir a través del estudio del Evangelio
quién realmente era Jesús, más allá de su humanidad, ¿sí? Porque lo era, de eso no hay duda, no hay duda, ni se discute. Tal cosa, la humanización, la encarnación de Él, ¿sí? Su condición de ser humano. Entonces, leamos Juan con esa óptica, con esa perspectiva, con ese fin, con ese propósito. Y eso es importante. Y de hecho Juan, así comienza su escrito, este documento, lo que yo llamo el prólogo juanino, el prólogo juanino. Y lo vamos a ver ahorita. Y lo que vamos a aprender de ese prólogo que abre, introduce, da apertura a este tema de la deidad del Mesías, del Cristo, de Jesús de Nazaret. Muy bien, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, y vamos a leer ese pasaje para observar, ver allí los propósitos de Juan en dicho documento. Dice el verso 30 de Juan capítulo 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Noten el 31. Pero estas, es decir, las señales que están allí, que al leerlas encontramos, son varias, estas se han escrito para dos propósitos. Fíjense los dos propósitos del contenido de esto que ha sido escrito. Primer propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está. Para indica propósito, fin, con qué objetivo, hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Es la idea allí al usar esta preposición para esto, ¿sí? Para que creáis. Estas cosas se han escrito, se escribieron muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, además de las señales, se escribió acerca de la deidad o divinidad de Jesús. Entonces, vemos aquí el primer propósito, para, repito, preposición que en este texto indica con el fin, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para que creáis que Jesucristo, que Jesús es el Cristo o el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Título, Hijo de Dios, título, así también como Cristo, Mesías, que es título, que vamos a estar estudiando y que se refiere a su divinidad o deidad o a su condición de ser en naturaleza Dios. Y segundo propósito de los escritos aquí de Juan, además de las señales, sino como les dije de forma esencial, central, es para que tengáis vida en su nombre. Otra vez, noten la preposición para que tengáis vida en su nombre, es decir, vida eterna, porque en relación con Jesús, esa es la clase de vida que Él da, y de eso también vamos a estar estudiando. Entonces, el propósito, perdón, como les dije, tengo algo de gripe y voy a estar tomando un poquito de agua, con su permiso, y con su paciencia también. El propósito esencial, central del libro de Juan es probar la divinidad o la deidad de Jesús, y como consecuencia, como efecto de creer eso, ¿sí? En las personas honestas y sencillas y genuinas que aceptan
las aseveraciones y las afirmaciones de Juan con respecto a la deidad y divinidad de Jesús, las pruebas que presenta Juan como testigo, esto es importante, como testigo de quién realmente es este hombre llamado Jesús de Nazaret. Tiene como fin y propósito de que podamos tener vida eterna en Él. Vida eterna, mis hermanos y amigos. Esa es la vida en abundancia que Él prometió dar a todos. Y eso incluye e implica el perdón de pecados, porque Jesús dijo que si no creíamos que Él era quien era, la pregunta es, ¿quién era Él? ¿Verdad? Él dijo, si no creéis que yo soy, bueno, ¿quién eres? ¿No? Sería la pregunta lógica, ¿quién eres? Bueno, si nosotros no creemos, si los hombres no creen, y no solo no creen porque no quieran, sino porque algunos se resisten de una forma y otros ignoran y otros desprecian, rechazan y otros levantan falsas doctrinas para no aceptar esa verdad de que Él era quien era. Pero otra vez, ¿quién era Él? ¿Quién era Jesús realmente? ¿Un simple hombre? ¿Nada más? ¿Otro ser humano más? ¿Un varón más judío e israelita? No. Mucho más que eso. Y por eso la necesidad de que si queremos recibir el perdón de nuestros pecados, debemos aceptar que Él es quien es decir, Dios, de naturaleza divina. En Él hay deidad. ¿Ok? Muy bien. Vayamos entonces al segundo punto de esta noche. Allí en el texto de nuestra clase, que es Juan 1:1. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Voy a leer para ustedes la versión Reina Valera y también voy a leer la versión de las Américas. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, Reina Valera 60, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa es la versión Reina Valera. Ahora, en la Biblia de las Américas se vierte el pasaje de la siguiente manera. En el principio, fíjense, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Repito, en la versión de las Américas de Juan 1:1, en el principio existía, noten, está hablando de la existencia. Luego, en la segunda frase de esta oración, y el Verbo estaba con Dios, hablando de estar con alguien. Y el Verbo era Dios, hablando acerca de su ser, ¿ok? De su ser. Así vierte el pasaje de la Reina Valera. Y les había dicho que yo llamo a este versículo el prólogo juanino, porque Juan comenzó este documento con este texto tan maravilloso, tan profundo. Bueno, de hecho, en cierta forma, o hasta cierta forma, en cierta manera, este tema
tiene algunas complejidades, ¿no? Y por ende cierta dificultad, así como el tema de la deidad o lo que conocemos o llamamos como Trinidad, ¿sí? Pero no significa que sea imposible de entenderlo. No es cierto. No es cierto que este tema de la deidad del Mesías o de Cristo, de Jesús de Nazaret, su divinidad, su condición de ser Dios, no pueda ser entendido. No existe. Es una falacia. Esa supuesta imposibilidad de comprensión, de entendimiento. Repito, no es cierto eso de la imposibilidad o que estemos inhabilitados para poder comprender y entender acerca de este tema. Jesús dijo, y conoceréis la verdad. Eso implica que la verdad puede ser conocida. Y en este tema no es la excepción. Que eso requiera de echarle, como dicen en mi país, Venezuela, echarle más coco. Claro, sí. De hecho, el apóstol Pedro dijo que habían temas que tenían su dificultad para comprenderse, ¿sí? Hablando de algunos escritos de Pablo. Pero Pablo dijo que leyendo podéis entender. Entonces no es cierto, no es cierto. Nadie tenga miedo de estudiar este tema o temores. No pongamos este tema de la deidad de Jesús, o de la deidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es decir, la Trinidad como un tema, ¿cómo le diremos? Místico, ¿verdad? Un tema místico. No, esos temas son, nosotros creemos por fe, pues sí, pero la fe no se sustenta de la nada. La fe es producto. Dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, esa persuasión, esa convicción acerca de este tema esencial, como les dije en mi anuncio, importante en la fe, en relación al evangelio, a la doctrina, para nuestra fe personal, la fe personal de uno, la fe subjetiva, la del sujeto, y para nuestra salvación es importante que tomemos tiempo para estudiar este tema, ¿sí? Muy bien, entonces necesario es que le dediquemos tiempo. Y yo espero que estas clases les ayuden a ustedes a alcanzar un entendimiento mejor y más claro sobre este tema. Yo trataré de hacer mi esfuerzo por transmitirle estas cosas así, ¿sí? Según mi capacidad y mi entendimiento. Y si alguien quiere aportar algo, pues lo puede escribir allí. Con toda confianza. Sé que hay hermanos capacitados que pueden hacerle algún comentario adicional, agregarle a algo con respecto a estos temas y darle más sustancia, ¿verdad? Más sustancia. Es lo bueno que podamos hacer esto unos con otros, ¿sí? Entonces, no tengamos miedo de estudiar este tema, no, más bien vamos a estudiarlo con mucho ánimo, mucha emoción, mucho deseo de conocer más acerca de aquel que fue hombre cuando vino a este mundo, de aquel que fue llamado Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Señor, el buen pastor, la luz del mundo, ¿sí? Aquel que murió en aquella cruz después de su flagelación, su sufrimiento, y fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, y luego resucitó y apareció a sus discípulos, y algunos cuando él se apareció le llamaron por lo que él es,
Le reconocieron por lo que Él es, quién es Él verdaderamente. Y ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre, en el seno del Padre, y es el Rey y Salvador. Entonces, sigamos pues, ¿verdad? Después de estas palabras de exhortación, de ánimo, para tener presente en este desarrollo y proceso del estudio de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Estamos en Juan 1:1. Con su permiso y con su paciencia, permítame tomar otro poquito de agua. Vamos a dividir el pasaje de Juan 1:1 en 3 partes. Y vamos a llamarle, además de, como les había mencionado, de el prólogo juanino, porque este escrito, con este escrito comienza Juan su relato acerca de la vida de Jesús, y en cuanto a quién es Él, etc. Vamos a llamarle también el tríptico juanino, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta oración puede ser dividida en 3 partes, y esas 3 partes nos van a permitir conocer 3 verdades acerca de la persona de Jesús, ¿sí? 3 aseveraciones o afirmaciones que hace Juan. Muy bien, voy a seguir la lectura en la versión de las Américas, ¿sí? Muy bien. Entonces, la primera parte de este texto, de Juan 1:1, ¿sí? Vamos a llamarle la primera cláusula, ¿sí? 3 cláusulas, dividido en 3 partes el pasaje, el texto de Juan 1:1. La primera cláusula dice: en el principio existía el verbo, ¿sí? En el principio existía el verbo. Repito, estoy siguiendo la lectura de la Biblia de las Américas. Bueno, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Qué aprendemos? Aquí aprendemos de esta afirmación de Juan acerca de la preexistencia del verbo. Repito, de esta primera parte del pasaje, esta primera cláusula, aprendemos acerca de la quiere decir anticipada, existencia del verbo, ¿sí? La preexistencia del verbo. Vamos a ver algunos pasajes donde de manera muy clara, se nos muestra que el verbo preexistía antes de las cosas creadas, ¿sí? Antes de que ellas tuvieran un principio, un comienzo, ¿sí? Porque todo lo creado, todo, incluyendo la orden de los seres celestiales, la orden de ángeles, los arcángeles, serafines, querubines y los ángeles en general, todas las huestes celestiales, todo ello tuvo un principio, ¿sí? Al igual que la creación terrenal, ¿sí? Y los hombres, porque esta es una creación, una clase de creación, la terrenal, y a la vez hay una creación celestial, ¿sí? Donde están las huestes celestiales. Bueno, antes de todo eso, antes que esa creación, tanto celestial y terrenal, tuviera un comienzo, el verbo ya estaba existiendo de manera eterna, de forma eterna. ¿Por qué digo de forma eterna? Porque Él existía de forma o manera eterna. Bueno, porque gramaticalmente el tiempo del verbo y el significado del verbo era
en la Reina Valera o existía, connota eternidad. Es una existencia atemporal. Interesante, ¿no? Repito, cuando Juan dice, según la Reina Valera, en el principio era el Verbo, y en la Biblia de las Américas, en el principio existía, ¿sí? La connotación del verbo allí, según la gramática, es de manera o forma atemporal, sin tiempo, lo cual implica eternidad. Bueno, vamos a ver dos pasajes acerca de cómo Juan, una vez más, en este escrito de él, y el apóstol Pablo habla de la preexistencia del verbo, preexistencia eterna. Esto es importante, porque los russellistas, los testigos, ellos hablan de la preexistencia del verbo, pero no de forma eterna. Ellos dicen que el único preexistente eterno es Jehová el Padre, dicen ellos. Y que después, o más bien en su preexistencia eterna, en su eternidad, dio origen o comienzo a otro ser. En este caso, el Hijo, el Cristo, el Mesías, Jesús, ¿sí? Pero de una clase de Dios menor, ¿sí? Una clase de Dios menor, no igual a Jehová el Padre. Pero no, Juan no está queriendo decir eso con la preexistencia del verbo, todo lo contrario, está queriendo decir que él preexistía, sí, antes de todas las cosas creadas, sí, pero ¿en qué forma? De forma o manera atemporal, sin tiempo, sin principio. Siempre ha existido Él. Eso implica que Él es eterno. Vayamos, como les decía, al Evangelio de Juan, capítulo 17, porque el tiempo corre y no me quiero alargar mucho. Tengo estimado no hacer tan largas las clases. A veces es imposible y para los que me conocen saben que yo no hablo muy poco y me gusta explicar mucho y bien. Entonces me cuesta a veces, ¿verdad?, reducir el contenido de las tantas cosas que quiero decir. Pero bueno, la postura reduccionista, ¿verdad?, a veces por el tiempo y las ocupaciones y las cosas también obligan a uno a sintetizar, ¿sí?, las cosas. Bien, vayamos a Juan, allí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5. Dice así, está hablando Jesús, haciendo una oración al Padre, y él afirma lo siguiente. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Noten. Vamos a ver cómo vierte el pasaje la Biblia de las Américas. Juan capítulo 17, verso 5. Dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Noten, qué interesante. Antes que el mundo existiera. Permítanme ver algo aquí rápidamente de la gramática. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la preposición antes. ¿Sí? Antes. ¿Sí? Y esta preposición, bueno, indica lo que dice, ¿verdad? Antes. ¿Sí? Anterior, ¿sí? ¿Anterior a qué? ¿Anterior a qué? Dice, antes que el mundo existiera. Noten, según la Biblia de las Américas. Ahí está. Dice Jesús,
aquella gloria que tenía contigo antes, ¿sí? Antes que el mundo existiera. Permítame revisar algo aquí rápidamente. En el texto griego, ajá, así es. Muy bien, antes que el mundo existiera. Noten ahí la palabra clave, esa preposición antes. ¿Quién existía antes, de forma anterior al mundo, a la creación extraterrenal, antes que llegara a existir? El Verbo ya preexistía, ¿sí? Entonces Él no vino a ser ni a existir en el momento que María queda embarazada. No. Su ser y por ende su existencia es anterior a ello. ¿Ok? Anterior. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y en qué forma? ¿En qué modo existía? Bueno, Pablo lo dice en Filipenses 2, como Dios existía. Y obviamente en ese sentido, siendo Dios de manera eterna. Ok, vayamos a Colosenses. Ahora veamos el testimonio de Pablo, del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1. Voy a leer pues Colosenses capítulo 1, versículo 17. En primer lugar la versión Reina Valera y luego seguimos con la Biblia de las Américas, ¿sí? Colosenses 1:17, ahí para que vayan apuntando. Estamos en la primera cláusula del texto de Juan 1:1. ¿Qué decía? En el principio existía el Verbo, ¿sí? Hablando de la preexistencia, pues. Dice Pablo en Colosenses 1:17, y él, noten el pronombre personal masculino en relación ¿a quién? Al Hijo, a Jesús, ¿sí? De quien se viene hablando en el contexto anterior. Dice, y él es antes de todas las cosas. Noten, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él, en Jesús, subsisten. ¿Okay? Ahora, ¿qué son todas las cosas? Bueno, ahí el verso 16 nos responde esa pregunta. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las celestiales, ¿vieron? Las que no podemos ver. Allí no se refiere a la nube, el sol, las estrellas, no. Se refiere al orden celestial, al orden invisible, y aquí lo explica. Aquí lo dice, noten, porque en él, en Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, fueron creadas todas las cosas, todas, ¿sí? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Noten, visibles en relación a lo que podemos ver nosotros y las invisibles, que es la orden de los seres celestiales, la región, por decirlo así, también de los seres celestiales, el lugar donde habitan ellos, lo invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestad, ahí se refiere a eso, a los seres celestiales. No voy a ahondar más de eso, pero se refiere a eso. Todo ahí, tronos, dominios, principados, potestades, se refiere al orden angelical. Todo fue creado por medio de él y para él. Y luego el 17 dice, y él es antes de todas esas cosas, antes de la creación, de la existencia
del comienzo de los seres celestiales, la región y el orden de ellos, antes de lo terrenal, ya el Verbo había estado preexistiendo. Repito, Él ya había estado preexistiendo de forma o modo atemporal, lo cual implica eternamente. Una preexistencia eterna. Muy bien. Vayamos entonces a Juan capítulo 1. Volvamos allí a nuestro texto principal en Juan 1:1. Y vamos a ver la segunda cláusula, ¿sí? O la segunda parte de este tríptico juanino. El tríptico juanino en defensa de la deidad o divinidad de Jesús, ¿sí? Muy bien, la segunda cláusula o la segunda parte de este tríptico dice así, en la Reina Valera, perdón, en la Reina Valera dice, y el Verbo era con Dios. El Verbo era subrayen, con Dios. En la Biblia de las Américas dice de la siguiente forma, se vierte el pasaje así, y el Verbo estaba con Dios. Repito, y el Verbo estaba, subrayen, con Dios. Bueno, aquí aprendemos de la coexistencia del Verbo. En esta segunda cláusula del tríptico juanino en defensa de la deidad de Jesús, de su divinidad, en esta segunda parte, dividiendo el texto en tres partes, como les dije, aprendemos de la coexistencia del Verbo. Es decir, que el Verbo no estaba solo. No estaba solo. Y bueno, esto es importante porque en los días se sabe que en los días de los apóstoles, pero sobre todo posterior a los apóstoles, se levantó una corriente de pensamiento, una filosofía que afirmaba que solo había una persona que era Dios, una sola persona. No habían tres personas, ¿sí? Y esa filosofía era la de Sabelio, el sabelianismo o el modalismo, que es las creencias que tienen los llamados solo Jesús, la iglesia pentecostal unitaria, ¿sí? Ellos creen eso, ellos tienen como padre espiritual, no los apóstoles, no Juan en este caso, sino a Sabelio, ¿sí? Quien afirmaba que en la deidad solo había una persona. Y esa persona en sus tratos con el hombre se tomó tres modos: el modo del Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo, ¿sí? Algunos le llaman las tres manifestaciones o títulos, pero el punto allí no es ese. La cuestión es si la deidad es una sola persona o son tres personas, ¿sí? Aunque aquí en el Evangelio de Juan estamos tratando de dos, y eso tiene razones, lo enseña el contexto, porque Juan está hablando del Verbo y de otro con quien estaba, que es llamado Dios, según Juan. Aquí Juan le llama, y el Verbo estaba con Dios, con otro, que es llamado Dios. ¿Por qué? Y no se menciona una tercera, el Espíritu Santo. Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando en estas clases, pero aquí el punto, por lo menos, es observar que el Verbo no estaba solo, como afirmaban los seguidores de Sabelio y como afirman hoy los unicitarios, esa es la doctrina de la unicidad de la deidad. Así que pendiente con eso, que nos quede muy claro. Ojo también porque ellos predican para perdón de pecados, predican
y enseñan no, que la persona tiene que ser sumergida en agua, según Hechos 2:38, para perdón de pecados. Y muchos se van con, decimos en mi país, con la finta, ¿sí? Creen que bueno, llegan a ser realmente ellos hermanos en Cristo, que llegan a ser añadidos por el Señor a su iglesia, pero no. ¿Y por qué no? Porque en el plan de salvación, en las condiciones para uno llegar a ser salvo, por medio del bautismo y recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, que es la salvación prometida a los gentiles, no basta, no es suficiente con uno sumergirse en agua para perdón de pecados. No. El bautismo es una consecuencia, ¿sí? Es una de las condiciones, pero la condición final de un proceso que uno ha llamado 5 pasos, ¿verdad? 5 condiciones. Entonces, en el plan de salvación se enseña que uno debe ser bautizado por inmersión en agua, creyendo en la Trinidad que existe, las 3 personas de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y para ser unidos a ellos, ¿ok? Eso lo enseña Mateo 28, verso 19. Entonces eso es básico. Antes del bautismo, la persona debe estar convencida que no hay una sola persona en la deidad, sino 3. Y una es llamada Padre, la otra es llamada Hijo, y la otra es llamada Espíritu Santo, y ellas 3 han estado llevando a cabo y seguirán llevando a cabo y llevarán finalmente el cumplimiento de este plan de redención, ¿sí? Entonces, eso es importante y lo trataremos después. No quiero meterme tanto en esto, pero les advierto que hay falsos maestros, ¿sí? Y hay algunos hermanos en Cristo que también enseñan cierta tendencia hacia esa filosofía falsa, hacia esa herejía. Y hay otros hermanos que por no estudiar, pues, terminan concluyendo o creyendo que estas personas son hermanos porque, bautizan según Hechos 2:38 y etcétera, etcétera. Pero no, el plan de salvación es más que bautizarse. El primer paso es oír la verdad y luego creer en esa verdad. Y en ese oír y creer entra el tema de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas divinas, lo que se le ha llamado la doctrina de la Trinidad. Y Jesús en Mateo 28, 19 dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De estas 3. Muy bien. Entonces, el pasaje de Juan 1:1, allí, y el verbo, dice la versión de las Américas, y el verbo estaba con Dios. El verbo estaba con Dios. Y aquí aprendemos acerca de la coexistencia del verbo. Vamos a ver algunos pasajes que hablan al respecto. Miren, ahí mismo, en el capítulo 1 de Juan, verso 2, siguiendo la lectura en la Biblia de las Américas, dice el versículo 2, Él estaba en el principio con Dios, con Dios. Ahí la palabra con es una preposición que en este pasaje indica compañía, lo cual implica pues que no estaba solo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que yo estoy casado con, aunque casado obviamente implica a alguien, ¿verdad? Pero ¿con quién, verdad? O bueno, otro ejemplo, ¿verdad? De estar en cierto lugar con alguien, ¿no?
Yo el domingo estuve con mi esposa en la iglesia. No estuve solo, estuve con ella. O de estar en la casa, ¿verdad? Yo estoy con mi esposa, con alguien más, ¿sí? Entonces, aquí Juan 1:1 habla en esta segunda cláusula o segunda parte del pasaje de la coexistencia. Entonces, en Juan 1, verso 2, repito, Juan 1, verso 2, para los que están tomando apuntes, dice, el verbo estaba, la Biblia de las Américas dice, estaba con Dios, y la Reina Valera dice, y el verbo era con Dios. Ahora noten, esa palabra estaba y era también indica y connota atemporalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el verbo gozaba, ¿sí? Tenía esa compañía, ese compañerismo, esa asociación con uno que es llamado Dios, que es el Padre. Ahí se habla de él, de una persona que es llamada Dios, en este caso el Padre. Y él gozaba de esa relación, de esa compañía, de esa asociación. Ellos estaban, según la palabra griega, esa preposición puede ser traducida también cara a cara, y con la implicación de estar allí juntos. Juan habla del seno, el que estaba en el seno del Padre, y está en el seno del Padre, aquel que está en el trono con el Padre, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también Juan usa esta palabra para indicar que esa compañía siempre la ha tenido, siempre. Eso no fue que el Padre estaba solo, como dicen los testigos, los ruselistas. El Padre estaba solo, mirando para allá, mirando para acá, y luego, bueno, se hizo de compañía de un Dios menor, inferior, ¿no? Jesús, el Hijo, el Cristo, lo creó y ahora estaba con él. Y entonces después, por medio de Jesús, se convirtió en el agente ayudante, creador de las demás cosas, según ellos. Pero no es así. Juan está diciendo de manera categórica, de forma contundente y clara, que el verbo de manera eterna, atemporal, desde siempre, digo, para ponerle alguna medida de tiempo, desde la eternidad, porque la eternidad no tiene esas limitaciones ni esas medidas. Pero bueno, para entender la idea, el verbo desde siempre, siempre ha estado con la compañía del Padre. Él siempre ha existido con él. Muy bien, vayamos a otros pasajes, pues. Allí en Juan capítulo 17, fíjense, en Juan capítulo 17, ya leímos ese pasaje, pero también allí Jesús afirma su coexistencia. Y esto es interesante porque ¿quién puede objetar a Jesús diciendo que él está mintiendo o diciendo lo que no es? Si él es el que trae el testimonio del cielo, de la deidad, él es la, dice Juan, la exégesis, él es la explicación de la deidad, él es el que revela todo eso, ¿no? Todo lo concerniente a la deidad, al Padre, al Espíritu Santo, etc. Y su testimonio es plenamente veraz, porque nosotros, los cristianos, creemos que Él es veraz y verdad. Entonces, Jesús dijo en Juan 17:5, hablando de su coexistencia
eterna, atemporal con el Padre, o sea, desde siempre, antes de las cosas creadas, dice Jesús, Padre, Padre, glorifícame que tú al lado tuyo, subrayen, con aquella gloria que tuve contigo. Aquello que era antes de la creación, está diciendo Jesús, aquella gloria, ¿no?, que tuve yo contigo antes de la creación, bueno, permítemela tener nuevamente, ¿ok? Noten, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, ahí está, contigo, indicando así pues que Jesús, en este caso pues el Verbo, no estaba solo. Y aquí demuestra Juan, no solo con el capítulo 1, verso 1, esta segunda cláusula, sino con haber escrito esta porción de la oración de Jesús, habla de la coexistencia. Noten que aquí el texto no dice, está hablando de la coexistencia de Jesús, ¿verdad? Jesús está diciendo, miren, apóstoles, voy a decir esto porque quiero que ustedes sepan que yo coexistía. No, pero el contenido de las palabras de Jesús, la declaración de Jesús, la aseveración divina de Jesús implica esa verdad, ¿sí? Implica, contiene esa verdad. Allí está esa verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de su compañerismo con el Padre desde la eternidad, de su coexistencia con Él. Él no estaba solo, como dice el mismo Juan en el capítulo 8, que Jesús dice, no soy yo solo, no soy yo solo. Y eso lo veremos más adelante. El argumento que se usa de allí para refutar la doctrina sabeliana, ¿ok? Entonces, no estaba solo, ¿sí? Fíjense ese detalle, ¿no? Entonces, no necesitamos, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de estas clases, que Jesús diga expresamente ciertos conceptos, como el concepto de la coexistencia, pero en sus palabras, en este lenguaje, en este castellano puro y simple, que todo el mundo puede entender, ¿sí? Él muestra que él no ha estado solo, ¿sí? Y eso refuta, de manera contundente la doctrina de los solo Jesús, de la Iglesia Apostólica Unicitaria y del sabelianismo o modalismo, ¿ok? Muy bien, pasemos a nuestro tercer y último punto por esta noche. Vayamos a Juan 1.1. Juan 1.1. En la versión Valera, la tercera cláusula, pues, ¿sí? Estamos estudiando lo que yo llamo el prólogo juanino, el tríptico juanino en defensa de la deidad o divinidad del Verbo, el Cristo, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y vamos a ver en esta tercera cláusula o tercera parte del texto lo que es la autoexistencia del Verbo. Repito, la autoexistencia del Verbo. Noten Juan 1.1, tercera parte de la oración o tercera cláusula. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. La Biblia de las Américas vierte el pasaje de la misma manera. Y el Verbo era Dios. Y ahí está hablando acerca de su ser, ¿sí? De lo que Él es. El Dios anterior, ojo con esto, ojo pendiente, el Dios anterior mencionado en la segunda cláusula tenía que ver con una persona, en este caso con el Padre, alguien que estaba con el Verbo. Pero aquí
tiene que ver con lo que es el Verbo, con su ser, es decir, con su naturaleza, y tiene que ver con su divinidad y deidad. Y el Verbo era de esa naturaleza, por decirlo así. ¿De qué naturaleza? ¿Sí? De Dios, divina. ¿Ok? Y bueno, todo lo que implica ser Dios. Ah, interesante. ¿Qué implica ser Dios? ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos, las cualidades, las características, las propiedades? ¿De qué sustancia es Dios? ¿Sí? Y que solo esa naturaleza es poseída de manera plena, total, exclusiva, ¿sí? Por el Padre y ahora por el Verbo. No estamos hablando del Espíritu Santo, podemos hablar de él, pero no es el punto de Juan hablar de las tres personas divinas. Está hablando por lo menos de dos, ¿sí? De dos de ellos. Bueno, ser Dios, ¿qué significa y qué implica? ¿Ok? Y de eso, pues vamos a, como saben, vamos a seguir estudiando. Muy bien, voy a mi bosquejo y tenemos aquí un pasaje interesante. Vayamos a la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Yo sé que hay muchos pasajes donde los apóstoles afirman, dan su testimonio acerca de quién es Jesús en relación a su naturaleza, a su ser, ¿sí? ¿Ok? Antes y después de su humanización o encarnación, que eso lo veremos en la segunda clase. Ya hoy me quedan, si acaso, unos 5 minutos para terminar, ¿sí? Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, dice el apóstol Pablo, en la versión Reina Valera, leo para ustedes, en la versión Reina Valera, dice la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, porque fue dirigida a él, ¿sí? Es de Pablo a Timoteo. Dice, e indiscutiblemente, ¿qué es lo que no tenía discusión? ¿Qué? ¿Qué es aquello que entre los apóstoles no había ninguna duda? ¿Cuál es esa verdad que Pablo conocía por revelación y de la cual no había discusión, no había duda? ¿Sí? Para ellos no había ninguna discusión, ninguna duda al respecto. Dice aquí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál? ¿Qué es el misterio de la piedad? Aquí, ¿sí? Dios fue manifestado en carne. Ahí está. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sí? Obviamente está hablando de la obra, de la vida, de las experiencias de Jesús, ¿verdad? Está hablando de su justificación en el Espíritu, visto, predicado a los gentiles, creído y recibido. ¿Quién fue recibido? ¿Quién fue recibido arriba en gloria? No se refiere al Padre, no se refiere al Espíritu Santo. Perdónenme, les había dicho que tenía algo de gripe. Con su permiso y paciencia voy a tomar otro poquitico de agua, ¿no? Como decimos en Venezuela, poquitico, porque en México dicen poquitito, creo. Muy bien, permiso. Obviamente aquí este pasaje está hablando
bueno, de las experiencias, de la vida, de la obra de Jesús. Pero noten que Pablo afirma que Dios fue manifestado en carne. La palabra manifestar connota e indica la idea de presentarse para ser conocido, ¿ok? Mostrarse para ser conocido. Y aquí Dios no se refiere a la totalidad de la deidad, es decir, como creían los sabelianos, ¿verdad? Padre y Espíritu Santo y una mezcla y todos uno. No, 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 no. Aquí está hablando que la naturaleza divina poseída en una persona se mostró y se dio a conocer de forma humana. Repito, la idea de Pablo es que la naturaleza divina, la divinidad, aquello de naturaleza divina, deidad, y bueno, y todo lo que implica serlo, todo lo que implica serlo, ¿sí? Sin una pizquita de nada de eso, sin ninguna renunciación inherente de su propio ser en cuanto a su propiedad, sustancia y esencialidad, ¿sí? La naturaleza divina, se manifestó, se mostró, se dio a conocer, que es la idea, en forma humana. ¿Y quién fue ese? Lo veremos en la próxima clase. Ya hoy no hay tiempo para seguir, según lo que tengo yo estipulado para la clase, ¿sí? Dios fue manifestado en carne. La versión de las Américas dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Aquí, la versión de las Américas usa el pronombre personal él, la Reina Valera Dios, pero se refieren a la misma persona. ¿Quién es ese él? Dios, Cristo, ¿sí? Fue manifestado en carne. Fue manifestado en carne. Repito, lo que está queriendo decir Pablo aquí no es lo que los sabelianos afirmaban, ni lo que los ruselistas niegan. La idea aquí es que el autoexistente verbo, que eso connota la idea de existencia eterna, porque él autoexiste, ¿no? Él es vida eterna, cuestión que también vamos a estar viendo. Esa atribución de ser la vida eterna. No que él da vida eterna, es otra cosa. Que él dé vida eterna es otra cosa. Pero que él sea a sí mismo, en esencia, vida eterna, es otra cuestión, ¿sí? Entonces, el autoexistente verbo, la naturaleza divina y todo lo que implica ella, todo lo que significa serlo, se hizo carne, se manifestó. Bueno, se hizo, lo dice Juan, él usa el verbo hacer, y tiene su significado, su indicación, ¿verdad? Y luego lo estudiaremos, será la segunda clase, Juan 1:14. Pero aquí la cuestión es que la naturaleza divina y lo que he dicho se manifestó en el sentido que se mostró, se expresó y se dio a conocer, que es la idea, la connotación final. Miren, él en forma humana. Ahí está. Ese de forma humana es Dios, la naturaleza divina allí. Conozcan pues, conozcan, sepan, mírenlo, es Dios y todo lo que implica en cuanto a la esencialidad, sustancia, características, propiedades, e insisto en esto porque me emociona hablar de esto, de que el que vino no era cualquier persona, cualquier hombre, cualquier ser.
No era un ángel, ni un arcángel, ni un serafín, ni el más grande de los arques celestiales. Era Dios mismo. Vino a este mundo a morir por mis pecados. Increíble, increíble. Ese que anduvo en la tierra caminando, que anduvo aquí hace casi 2000 años. Era la naturaleza plena de la deidad manifestada en forma humana para ser conocida en Él. En Él. Y nunca dejó de ser Dios, porque su naturaleza, su ser eterno, preexistente y coexistente con el Padre y autoexistente, es indivisible, inherente a Él. Él no ha perdido nada. Ni siquiera cuando se manifestó en esa condición para ser conocido. Se mostró, se expresó Dios así para que lo conociéramos en esa condición humana. A través del Hijo, porque aquí en este contexto está hablando del Hijo, el que fue recibido arriba en gloria. Muy bien, según mi bosquejo, Juan está afirmando cuando dice, y el verbo era Dios, tiene que ver con su ser, con su naturaleza, lo que Él es, como cuando Jesús dijo, si no crees que yo soy, si no creéis, perdón, que yo soy ¿quién? ¿Quién eres? Él es Dios, es lo que está diciendo Juan. Ese verbo es Dios. Y bueno, ustedes lo saben, si es Dios, entonces es eterno, porque la eternidad, en cuanto a existencia, es un atributo de Él, ¿ok? Por lo tanto, Él jamás fue creado, como afirman los russellistas. Terminemos entonces haciendo en un minuto, un repaso de lo que estudiamos hoy. El propósito del libro, ¿cuál es? De manera esencial y central, probar la deidad o divinidad de Jesús, que es el Verbo. Con el fin de que creamos, ¿sí?, acerca de quién es Él. Y en ese sentido, el Hijo de Dios, el Cristo, divino Hijo. Y para que creyendo, aunque la gramática quiere decir continuáis creyendo, es decir, un mantenernos convencidos de manera progresiva y en el tiempo, seguir creyendo en Él en eso y así tener vida en su nombre, vida eterna. Luego nos fuimos a Juan 1:1 y estudiamos en este prólogo juanino y tríptico juanino en defensa de la deidad o divinidad del Verbo, es decir, del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador y amo, Rey de Reyes. Estudiamos 3 verdades que Juan afirma. ¿Cuáles? La preexistencia del Verbo, la coexistencia del Verbo y la autoexistencia del Verbo en relación a su ser y naturaleza.